Buenas noches. Durante los últimos 5 años, más de 300 extranjeros no residentes en nuestro país han recibido órganos aquí, en Colombia. Muchos de ellos fueron trasplantados porque estaban en riesgo inminente de morir o porque el órgano disponible no tenía un receptor nacional. Pero en otros casos se trata de los llamados organoturistas, es decir, foráneos que viajan a ciertos países del llamado tercer mundo, como el nuestro, y pagan miles de dólares para recibir un órgano que, según la ley, debe ser prioritariamente para los colombianos en lista de espera. ¿Por qué se da este polémico fenómeno? ¿Cómo logran evadir las normas estos extranjeros y sus intermediarios? Durante más de 8 meses, Manuel Teodoro se sumergió en el complejo mundo del turismo de órganos y esta noche nos presenta un polémico informe que comienza muy lejos de aquí, en Israel. Por eso resulta extraño a primera vista saber que más de 100 de estos israelíes seguramente estarían muertos hoy si no fuera por Colombia. Sí, escucharon bien, Colombia. Se trata de enfermos que hoy literalmente, enfatizo, literalmente tienen un pedacito de nuestro país dentro de ellos. Todos viajaron a Colombia durante los últimos 7 años. Y en nuestro país recibieron trasplantes de órganos de colombianos, y hoy siguen viniendo. Esta es la muy polémica historia de 4 de ellos. Anton Stolarenko, quien desde hace un año tiene un nuevo hígado. Hay algo extraño que aquí en la Tierra Santa nunca lo sentí. Pues luego me tocó viajar 10.000 kilómetros para sentir algo divino a través de la gente de Colombia. Gente que me devolvió la vida. Mohamed Abdul Akbariye, quien desde 2007 también tiene un hígado colombiano. Y como ellos, desde 2004, decenas y decenas de sus compatriotas sobreviven gracias a órganos que lograron conseguir en Colombia. Pero a pesar de su auténtico agradecimiento, hoy en nuestro país hay un candente debate sobre la polémica forma como estos israelíes y sus intermediarios consiguieron sus trasplantes. En algunos sectores hay quienes no quieren saber nada de ellos. Entre los más preocupados hay funcionarios del gobierno. Indiscutiblemente algunos órganos que podrían ser para colombianos se van para otros nacionales, es decir, para otros extranjeros no residentes en el país. Iracundos están los representantes de pacientes colombianos que necesitan desesperadamente esos órganos y anuncian que no se van a quedar con los brazos cruzados. Lo que tenemos que hacer, unirnos todos y vetarlas. Y decirle, repudiar, y si tenemos que salir a marchar, repudiar estos trasplantes de extranjeros, hay que repudiarlo. Pues de los casi 1.000 colombianos en la lista de espera para recibir órganos, 35 murieron el año pasado esperando un trasplante y más de un centenar falleció durante los 5 años anteriores. Y aunque algunos estaban tan enfermos que con o sin un trasplante igual habrían muerto, muchos se preguntan, ¿será que algunos de estos colombianos fallecidos estarían hoy vivos si estos 115 israelíes y otros cientos de extranjeros de diversas nacionalidades no se hubieran llevado los órganos colombianos? Otra pregunta que ha levantado mucha polémica es, ¿cómo lograron estos israelíes conseguir estos órganos en Colombia? Pero primero lo primero. Sobre el caso de estos 4 israelíes trasplantados en nuestro país, hay una pregunta fundamental. La pregunta básica de muchos es, ¿por qué no encuentran órganos aquí en su propio país? Y la respuesta también es básica, simplemente porque no los hay. Israel es uno de los países con los índices más bajos en todo el mundo de donación de órganos. Por lo tanto, aquí hay mucha demanda y poca oferta. Según Jacob Levy, presidente de la Sociedad de Trasplantes de Israel, la razón de la grave escasez tiene raíces muy profundas.
Hay una pequeña minoría de israelíes ultraortodoxos que cree que no debe extraer un órgano de un paciente con muerte cerebral. En la mayoría de los países del mundo esto es permitido y por eso mucha gente recibe trasplantes allá. Pero el ruido de estos ortodoxos aquí en Israel, aun cuando son minoría, es suficiente para convencer a otros israelíes que ni siquiera son religiosos pero que respetan nuestras tradiciones a creer que toda la religión judía está en contra de la donación de órganos y efectivamente por eso no donan. Y por eso decenas de israelíes mueren cada año esperando órganos. Para él y sus otros 3 compatriotas, conseguir un órgano en su tierra era prácticamente imposible. Cuando israelíes como ellos quieren viajar a un país distinto al suyo, como Colombia, en busca de un trasplante, este es el primer hombre a quien busca. Su nombre es Freddy Rosenfeld y es el gerente de una empresa semi-privada de seguros afiliada con el Estado israelí para encargarse de los trasplantes de sus enfermos. Debido a que aquí no hay órganos para salvar la vida de un paciente, el Estado de Israel se responsabiliza de ellos y financia todos los gastos en otros países para salvarlos. Freddy y muchos médicos en Israel ya saben cuáles son los países del mundo donde hay mayores posibilidades, entre ellos Rusia, Filipinas, China, Ecuador y el nuestro. Ellos dijeron que hay una buena opción de un lugar diferente, como Colombia. Ninguno de esos 4 israelíes había conocido Colombia antes y todos estaban convencidos de que era un lugar sumamente peligroso. Pues les dijeron que precisamente una de las razones por las cuales había órganos disponibles en nuestro país era porque había más muertos de no de sacarlos. Muchos víctimas de homicidio. Y tristemente no es totalmente falso. Mejor a salvar una vida de un ser humano, y no importa que está colombiano o no colombiano. Este hombre es otro eslabón de esta cadena. Él representa a la firma Ventex, empresa de confianza de la Caja de Compensación israelí, liderada por Rosenfeld, que coordina el traslado de los israelíes a Colombia y toda la logística de su estadía en nuestro país, incluyendo alojamiento y transporte. Ventex es una compañía colombiana que es la representante de las cajas de salud de Israel en Colombia para dar todo el apoyo logístico, psicólogo, amistad para los pacientes que llegan de Israel a Colombia. Oliver trabaja con socios colombianos ubicados en Medellín y su empresa lleva 6 años de funcionamiento. Han ido más de 100 israelíes a Colombia. ¿La gran mayoría lo hacen con Ventex? Sí. Y esa puerta abierta en Israel ha provocado una polémica en Colombia que palpita con la misma fuerza de los corazones que los extranjeros buscan. Y la razón es esta. ¿Cuántos colombianos están en la lista de espera? A diciembre del año pasado estaban 855 colombianos en lista de espera. Juan Gonzalo López habla de los pacientes colombianos en la lista de espera para recibir órganos nacionales. Riñones, más que todo, que por ley deberían ser ofrecidos a nuestros compatriotas primero. López dirige el Instituto Nacional de Salud, la entidad gubernamental que debe determinar qué paciente recibe un trasplante. Que le está quitando la posibilidad a los pocos pacientes que se encuentran en la lista de espera. Y como afirma Manuel Arboleda, quien representa a los pacientes colombianos que están esperando órganos, el daño es grande. ¿Cree que hay colombianos que se mueren porque el órgano que ellos deberían recibir termina en el cuerpo de un extranjero israelí o de donde sea? Muchos colombianos están muriendo en Colombia por la espera de un órgano. Según López, tan solo el año pasado 35 pacientes colombianos murieron esperando un órgano. Otros cientos murieron en años anteriores. Pero tanto López como Arboleda admiten que no sería justo atribuir todas estas muertes solamente a los trasplantes realizados a extranjeros. Pero sí puede afirmarse que los tiempos de espera se prolongan. Se prolongan porque, según él, los israelíes han estado saltándose la lista de espera. En otras palabras, según él, se les están colando a los pacientes colombianos. ¿Cómo lo hacen? Para entenderlo es importante primero conocer la ley en Colombia sobre este tema. Es bastante claro.
En 2004 se produjo el decreto 2493. Artículo 40. La prestación de servicios de trasplante de órganos o implante de tejidos a extranjeros no residentes en el territorio nacional podrá efectuarse siempre y cuando no existan receptores nacionales o extranjeros residentes en Colombia en lista regional y nacional de espera. ¿Cuál es la legislación sobre este tema? Ahí se establece que la prioridad son los colombianos y los residentes en Colombia. Prioridad. Esa es la palabra clave de esta ley. En Colombia nuestros compatriotas en lista de espera tienen prioridad sobre los extranjeros a la hora de recibir un órgano. Y después de los colombianos, siguen los extranjeros residentes en nuestro país. ¿En qué casos se puede hacerle un trasplante a un extranjero no residente? Un extranjero no residente en Colombia podrá acceder a un trasplante en Colombia siempre y cuando no existan pacientes en lista de espera. Solo si no existen pacientes colombianos ni extranjeros residentes en lista de espera, un extranjero no residente puede calificar para un trasplante, a menos que esté en peligro de muerte. Eso es lo que dice la ley claramente. Pero como suele suceder en Colombia, muchas leyes son objeto de diversas interpretaciones. Incluso los jueces pueden inaplicarlas, es decir, saltárselas bajo ciertas circunstancias. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en estos casos. Decenas de jueces han inaplicado la norma que favorece a los pacientes colombianos. ¿Pero con qué sustento lo hacen?, se preguntarán ustedes. El turismo de trasplantes es una práctica rechazada por la Organización Mundial de la Salud y censurada en distintos convenios internacionales, pues generalmente lleva a que los órganos terminen en poder de quienes tienen más dinero y no de quienes más lo necesitan. A Colombia solían llegar numerosos israelíes, dominicanos, venezolanos, japoneses y panameños, entre otros, en busca de trasplantes, por lo que el gobierno expidió en 2004 un decreto que les da absoluta prioridad a los ciudadanos colombianos y a los extranjeros residentes para recibir órganos. Si usted le pregunta a cualquier israelí qué palabras en español aprendió en Colombia, tarde o temprano escuchará esta. They started the process of getting me a tutela. Because they said if you give tutela... Tutela. Una palabra y una herramienta que los pacientes israelíes, sus intermediarios como Ventex y los abogados que los ayudan en Colombia conocen y utilizan muy bien. Los extranjeros que vienen a Colombia han encontrado en la tutela un mecanismo para inaplicar el artículo 40 y por consiguiente ser incluidos en la lista de espera. ¿Inaplicar el artículo para ser incluidos en la lista de espera? ¿A qué se refiere, López? Cuando un paciente israelí llega a Colombia, lo primero que debe hacer es incluir su nombre en la lista de espera manejada por el INS, entidad dirigida por López. Pero aquí se produce el primer obstáculo para ellos. Adriana Gutiérrez es la representante de Ventex en Colombia y dice que si se acatara estrictamente la ley colombiana, el extranjero siempre estaría pasando al final de la fila, aunque colombianos en mejor condición estuvieran antecediéndose. Entonces nunca terminaría esa fila, él tendría que morir irremediablemente, entonces no se le estaría dando ninguna oportunidad a su vida. Y como la posibilidad de conseguir un órgano de esta manera es remota, los extranjeros contactan abogados locales que les ayudan a entablar una tutela. ¿Qué alegan en esas tutelas? Que el artículo 40, el mismo que les da prioridad a los pacientes colombianos, es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Julia Emma Garzón, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, tiene su propia interpretación de esta norma. Ya hemos dicho que los ciudadanos extranjeros tienen, cuando están en nuestro país, los mismos derechos de los ciudadanos colombianos, porque así lo dice nuestra Carta Política. La Constitución del 91 así lo dejó sentado. Escucharon bien. Así tal cual está escrito en la Sagrada Constitución del 91, nadie puede ser discriminado en Colombia por su nacionalidad, raza o religión, ni israelíes ni nadie. Y como para los jueces lo que dice la Constitución debe prevalecer sobre lo que dice una sencilla ley, pues tienen la facultad de inaplicar la norma, sin tener la obligación de consultar al INS para autorizar un trasplante para un extranjero. Y cuando esto sucede, el foráneo logra estar en igualdad de condiciones con los pacientes colombianos. Cuando ordenan inaplicarlo, pues entonces hay que incluir a estos pacientes en la lista de espera.
En los últimos 5 años, decenas de jueces han fallado a favor de centenares de israelíes y extranjeros de otras nacionalidades que han conseguido trasplantes, sin importar si había colombianos esperando sus mismos órganos. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta de la inaplicabilidad de un juez? Para mí es desastrosa. Cuando hay una tutela, no es necesario el certificado por parte del instituto. Ya el juez falló,